Nuevo bloque de información en nuestro programa del día de hoy de Después del Mediodía por Radio Gen 106.1. Estamos en dúplex por Living TV. Nuevamente vamos a hablar un poco de economía. Vamos a tenerlo a nuestro especialista de economía internacional, Emilio Sialle. Lo tenemos en imágenes. Emilio, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo está, Emilio? Bien. Bien. Bueno, tenemos que hablar de algo muy importante. Importante, ¿por qué? Porque este gobierno, en poco menos de un año, termina su gestión. Y lo que vemos nosotros es que nos deja una hermosa herencia, como mayoría de los últimos gobiernos no fueron así. Estamos hablando de el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, ni Alberto Fernández, que tuvieron trato con el Fondo Monetario Internacional. Llegó el parate de Mauricio Macri, que sí tuvo de nuevo contacto, y bueno, ahora Javier Milei le entregó todo el alma al diablo, como se dice. Y nuevamente, porque el Fondo Monetario le está aprobando la última revisión que hizo en la economía argentina, y va a volver a darle un desembolso de más de $1.000 millones a nuestro país. ¿Qué sería más deuda para los argentinos, Emilio? ¿O estoy pensando mal? Sí, más deuda, como dice vos, Roberto. Al mismo tiempo, desde julio a diciembre tienen 2-3 vencimientos, según el arreglo que tengan y cómo lo van a pagar, de los préstamos anteriores. Sí. Entonces se va incrementando, en los cuales ellos, por partes, que todavía no explican de qué manera y cómo y según qué porcentaje van a pagar de lo que han pedido prestado. Y entre julio y diciembre tienen que ir devolviendo más esto, que será obviamente después para el otro año, supongo. No es adecuado a largo pagar o pedir deuda para cubrir otras deudas, como se dice. Entonces lo que está haciendo el gobierno es tapar agujeros, pidiendo prestado de algo que ha pedido. Lamentable para la situación en que estamos pasando, porque no creo que esta plata sea para ayudar en algo, sino para pagar cuestiones anteriores, ¿no? Y justamente, ¿no? Hasta que termine esta gestión, creo que se va a quedar corto en los vencimientos que tiene a largo plazo, y las próximas gestiones, si vienen por el lado del peronismo, vamos a hablar así, creo que la evasión de default no le van a pagar al Fondo Monetario Internacional. Ellos saben ese panorama que viene. Si está del otro lado también Mauricio Macri, si él vuelve a presentarse, podría haber una cierta tranquilidad, no tanta, pero una cierta tranquilidad para el Fondo Monetario, diciendo que van a poder trabajar con el gobierno que venga. Pero si es el peronismo, que todos sabemos quiénes son, no importa la figura, como se dice, Emilio, usted sabe que los dirigentes son los mismos de hace 20 años y 30 años atrás, y la postura es no tener trato con el Fondo Monetario Internacional, ni tampoco con el Club de París, ni con el Banco Mundial. Usted sabe cómo la Argentina entró en varias oportunidades de default a raíz de esta situación, de estos planes económicos que vienen de distintas esferas políticas cuando nos gobiernan a nosotros. Y las deudas vienen de arrastre, Emilio. ¿Cómo quedará la visión del Fondo Monetario Internacional a largo plazo en nuestro país? Creo que el Fondo Monetario sabe que más allá de quien venga, hasta el gobierno de Milei, mientras pueda y tenga los préstamos, que está pagando la deuda por los préstamos, no está pidiendo porque no entra plata en ningún lado, sí. Lo va a hacer. Sabe que quien venga después no lo va a poder pagar. Se puede renegociar en el caso que sea un gobierno, como dices vos, de Macri. En el caso del tema del peronismo, creo que no. Primero no va a tener cómo pagarlo, porque no es que tiene el Estado, por más que sea gobierno, no tiene fondos para hacerlo y tiene que renegociar todo de vuelta. Y en el caso que no pueda, con todos estos organismos, puede charlarlo, puede negociarlo, pero no lo va a pagar. Entonces, no vamos a tener tampoco para pagar, porque no están entrando plata de ningún lado. Entonces, eso también es interesante decirle a los que nos están escuchando, que el gobierno y el Estado nuestro, más allá de la negociación y más allá del partido político, no tiene cómo pagarlo. Si lo está pagando ahora es porque estamos pidiendo plata prestada para pagar esa deuda. Exactamente. Otra de las dudas que tenemos, Emilio, ¿qué pasó? El otro día escuché en un economista con la garantía que tuvieron los primeros meses del gobierno de Javier Milei. ¿Se acuerda usted de la barra de oro que fue para Inglaterra?
que iba a garantía de algún préstamo. No se volvió a hablar de ese tema, que creo que pidió el Congreso de la Nación que el ministro dé explicaciones a dónde fue parar esa garantía que tenía en oro nuestro país. Pero nadie dice nada con respecto a eso. ¿Qué pasó con eso? ¿Hay alguna información de eso? No se sabe concretamente qué ha pasado, por qué se lo ha llevado, ni qué manera, si no nos hemos enterado después de que se dio en base a alguna garantía de alguna negociación o posible negociación, sea pasada, actual o futura, no es concreto, vuelvo a repetir, y tendríamos que reclamar, como es este caso con ese profesor también, qué se ha hecho con eso y para qué es, o para qué lo hemos dado, y por qué a Gran Bretaña y en qué sentido, o si realmente hay algún tipo de acuerdo del cual no sabemos, en el cual se está tratando algo que tendría que pasar por, o sea, cualquier activo en dinero o cualquier metal que le corresponda al Estado argentino, decir yo necesito esto o hago esto en cuestiones de esta necesidad de que le hace falta a nuestro país, pero uno siempre tiene que comunicar y tiene que ser aprobado por el Congreso, no lo va a hacer unilateralmente, independientemente como lo han hecho ahora, ¿no? Exactamente. Emilio, también hay que preguntar, y la pregunta que yo quiero hacerte, vos que estás más imbuido sobre ese tema, nosotros los que trabajamos en prensa más escuchamos las palabras de ustedes, ¿no? Es sobre el aumento del combustible, que sabemos, de acuerdo a informaciones que nos llega, que los combustibles van a subir por el precio de barril que están teniendo hoy en día a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. En Argentina dijeron que no va a ser tan el aumento, el gobierno salió a frenar un poco a través de la petrolera de nuestra bandera, pero igual subió moneda, como se dice, pero subió 1.000 pesos, vamos a decir así, subió 1.000 pesos por cada litro de cada servicio, ¿no? Esto es consecuencia por lo que está pasando en Medio Oriente o porque ya no pueden ajustar más en retener el aumento, porque son aumentos que meses pasados le tocaba que aumente un 4 o un 5%, al final el gobierno daba el 1,5%. De alguna manera u otra tienen que empezar a regular estos aumentos, ¿no? Sí, de por sí siempre aumenta, aumentaba por este caso, damos ejemplo, porque subió el dólar, claro, o porque no se vendió tanto en esta parte de agricultura ganadera, se subía también porque el transporte se subía. En este caso que está subiendo el petróleo en el mundo, sí, lamentablemente van a tener que subir y uno dice, bueno, ahora podemos justificar que se sube en todo el mundo, nos toca a nosotros también. Pero en las otras etapas que se ha subido, donde no había un control, una regulación, en fechas anteriores, en años anteriores, donde se ha subido mucho, entonces dice, no entiendo, dice, ¿por qué se subía tanto? O por qué no había un equilibrio en cual se subía tanto la nafta y ahora que lamentablemente va a subir porque sube en todo el mundo, entonces bueno, si hay un equilibrio tiene que ser el Estado y va a tener que salir a afrontar y decir, bueno, hasta aquí permito que se suba o no, porque si no, todos los meses, por más que sea de a poco, va a ir subiendo y eso al bolsillo de los argentinos le complica. Sabemos que en el mundo está subiendo, si aquí el Estado no interviene, va a pasar todos los meses que vamos a tener un aumento de todos los factores energéticos, no solamente la nafta, sino del gas también, ¿no? Claro, que vienen de afuera, ¿no? Claro, que vienen de afuera. Teniendo nosotros todas las reservas, pero tenemos que comprar afuera. Exactamente. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Pasa, tan solo en Argentina pasa. Pasan muchos años, van pasando y Argentina sigue haciendo lo mismo, está en lo mismo. Justamente me estaba acordando de vos cuando he leído este artículo ayer, que el Banco Central de la República Argentina quiere copiar el modelo de Perú de los años 90 para acumular reservas. Ha destacado el plan peruano que viene vigente, escucha Emilio, del año 1990, que está basado en privatizaciones, inversión y también repatriación de capitales para acumular reservas para el Estado, señalando que la dolarización es como eje en Perú, y el desafío final es que tiene una economía sólida, pero la pregunta que se hacen los especialistas, va a ser muy complejo para la Argentina por la realidad que tiene de la alta inflación y los precios que están sin frenos en el país. Entonces, con ese panorama, quieren aplicar un modelo de Perú
Argentina hoy no estaría en condiciones. Pero lo que yo te quiero destacar es que vos me comentaste en programas anteriores que la economía de Perú es una de las mejores que tiene Latinoamérica. Y sin lugar a dudas me llamó la atención que el Banco Central salió a través de Javier Milei, que ya lo puso en mente que quiere aplicarla en la Argentina. Creo que se le fue el tiempo de gestión para querer aplicarla. Eso lo tendría que haber aplicado el minuto 1 de su gestión, ¿no? Exactamente, esto era al principio porque Claro. el Banco de Nación de Perú es totalmente independiente, o sea, no importa, como decía esa vez que hemos hablado, políticamente que pase, si uno renuncia, se cambia de gobierno, si uno de izquierda, de derecha, de centro, la economía no se mueve. En cuanto al dólar, ellos tienen su moneda del sol, el dólar es importante, pero tampoco más allá de la dolarización en cuanto a los productos, pero no determina que aumente todo, que baje todo. Claro. Simplemente es al contrario, le da un equilibrio al mercado comercial. Entonces ellos están tranquilos en cuanto a los costos y las necesidades. Y otro detalle, en vez de sacar el oro, ellos guardan el oro. Claro. O sea, lo mantienen como algo en cual le generan algo de importancia, que es muy importante, y le dan valor a todos los minerales, que es la política central también de Perú. El mineral es como base que genera muchísimo trabajo. Bueno, obviamente muchos vamos a estar en contra por lo que es el medio ambiente, pero es uno de los factores. Igual más trabajo tiene Perú en cuanto a la minería y también el patrón oro, patrón dólar, pero dando un equilibrio, la estabilidad económica. Y no importa quién esté, quién no está, los productos no aumentan. Los productos básicos, la nafta no aumenta, la calidad del algodón, de las telas es de los mejor. También se trabaja mucho en eso, entonces es una economía estable que van pasando los años, como decís vos, de 1999 no cambia y la gente está tranquila y sabe que va a pagar lo mismo para comprar un pedazo de pan, una leche, lo mismo va a pagar en los servicios, lo mismo va a pagar en la nafta, va a subir un poco, va a bajar un poco, pero es una estabilidad constante, ¿no? También estaba leyendo que la economía no anda bien en muchas partes del mundo y tocó también Europa. Ha perdido mucho impulso en este primer trimestre de lo que va de este año por el tema de los precios. Hubo como que no hay un control también, como en la Argentina está pasando con los precios que se dispararon, y a raíz de esto que el PBI avanzó apenas un 0,1% en el último mes. Está afectando, según lo que dicen los especialistas, la guerra en Medio Oriente y la debilidad industrial, porque recordemos que Europa está en el foco de los conflictos. Lo tiene el Medio Oriente, que se ha metido Israel con Estados Unidos en contra de Irán, y también por la otra parte está Rusia con Ucrania. Así, hay 4 años ya va a ser. Claro, más, sí. hay dos problemas bélicos y Europa está en el medio. Y ahora está sufriendo la consecuencia. Por ejemplo, Alemania dice que logró una leve mejoría en el último mes, pero Francia, por ejemplo, es uno de los principales impulsores de la eurozona, que se le llama económica. Francia está estancado y la producción industrial de ese país volvió a caer, más de lo esperado. Y como en toda guerra, si uno tiene determinado negocio, en caso sea de armas o energético, por eso es beneficiado, pero si es en cuestiones agrícolas, ganaderas, de servicios, en el plano tecnológico, Francia está totalmente perjudicado, porque puedes tener cierta cantidad de producción, pero no tienes a quién venderle, porque las necesidades de los otros países son otras. Desde el alimento a las armas, a los factores energéticos primero, y después vemos qué me puede vender Francia en cuanto, por darte un ejemplo, ¿no? En el plano de la leche, quesos, vinos, que es muy fuerte, ¿qué me puede vender Francia? Entonces, la gente va a priorizar otras cuestiones, más que no son los alimentos primarios que son consumidos de otro lugar o prefieren de otro lado. Vuelvo a repetir, lamento que Argentina no tenga dentro de esta situación de crisis una postura de decir, bueno, voy a bajar los precios, los aranceles para vender a Europa, y competir con Europa en algunos sectores donde puedo vender alimentos más baratos y de mejor calidad, dadas estas cuestiones bélicas que están pasando, como decías vos, de Medio Oriente y de Ucrania y Rusia, ¿no? Así que son oportunidades que nosotros también nos perdemos, y porque sabemos que Francia no puede vender o no puede competir según la necesidad, y nosotros tenemos los productos para hacerlo, pero por el tema aranceles, no negociaciones, no le vendemos a Europa como pasa históricamente en las guerras, ¿no? Exactamente, ¿no? Y estos países, Emilio,
que rechazaron, hasta hace poco, ¿se acuerda?, el trato del Mercosur para trabajar en forma comercial con los integrantes del Mercosur, que estamos incluidos, la República Argentina. Dijeron, muchachos, si nosotros no podemos estabilizarnos y seguir comercializando con una economía distinta, con países emergentes, le hicieron, bueno, ponemos un stand-by sobre este acuerdo y se verá más adelante. Y quedó en stand-by, ¿no? Tanto que se logró el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, hablando comercialmente, y estos países a raíz de las situaciones bélicas que tienen alrededor de estos países europeos, entonces dijeron, no, vamos a inflar un poco al mercado interno nuestro en lugar de empezar a exportar para afuera, y bueno, vamos a ganar monedas a la comparación de activar la economía local, ¿no? ¿Qué mentalidad que están teniendo los europeos a la hora de sobrellevar una crisis de este tipo, ¿no? Y totalmente, si ellos vendían un 50, ahora un 30, pero si llega a entrar el Mercosur, de ese 30 vamos a vender un 20, no, vendemos poco menos, nos reorganizamos, pero no dejamos que entre otro competidor, claro, si no, no vamos a poder vender tampoco. Pero escuché, Emilio, nosotros. Ellos se asustan que han tenido una baja mermal del PBI del 0,1%. Sí, totalmente. Mirá, si ellos tendrían que vivir en la Argentina con el porcentaje de baja que tenemos nosotros del PBI. Y la nafta le sube, nosotros no sube tanto por ciento, ellos le sube un 0,023 y ya se quejan todos. Como me contabas en Estados Unidos. Toda la gente en la calle quejándose y hasta que vuelva a bajar o haya un acuerdo que la gente se entere y le avisen. Claro. Que esto es lo importante, ¿no? Como hacen otros países. Hablemos en este caso, estamos tocando de frase. Bueno, nosotros vamos a aumentar, pero tal mes y tal fecha, tal porcentaje, y por esta cuestión y por esto. Si uno le explica a la gente el por qué y cómo, más allá de estar de acuerdo ese acuerdo, uno sabe que en septiembre va a aumentar la nafta y esto. En otro país aumenta cuando quiere, nadie nos avisa nada y tenemos que ver si nos da el bolsillo o no. O sea, en todos. Y allá también, Emilio, no salgamos de Francia, Macron tuvo juicio por corrupción y estuvo preso un par de meses. Por más que ahora sigue siendo el primer ministro, pero estuvo detenido hasta que se aclaró la cosa. ¿A quién me importa que seas el presidente, seas el gobernador, seas el intendente? Si te detectan y confirman un caso de corrupción, vas a prisión. Estado preso y la economía dentro de todo, más allá de la guerra, se mantiene relativamente estable. Para que vuelva a repetir, como es un país en cuestiones serias, en cuanto a la economía, uno puede tener distintos gobiernos, pero la justicia es independiente, el banco es independiente y las cosas se van manejando para que el ciudadano esté por lo menos estable en su país, ¿no? Qué lindo sería que si nuestro país tuviéramos la independencia que corresponde, la justicia, la economía y que funcione el Congreso, ¿no? Seríamos el país federal que tanto queremos nosotros, ¿no? Que vemos como ejemplo a Estados Unidos, vemos Francia, como dar un ejemplo, países europeos si las hay, y si vamos para Latinoamérica, lo tenemos a Perú muy cerca, lo tenemos a Brasil también cerca, que cuando hay casos de corrupción, no importa que sea el primer mandatario, si lo tienen que meter preso, lo van a meter preso. La justicia es independiente y el Congreso es independiente al gobierno de turno. No pasa así en Argentina. En Argentina, con cambio el gobierno, empezamos a hacerlo todo. En todo. Política interna y política externa, ¿no? Cada 4 o 8 años se cambia la economía. Se cambia todo, sí. Por eso nunca salimos adelante, Emilio. Y no avanzamos y no existe ningún plan, porque todo plan que haya o no, más allá de las buenas o malas intenciones, o algunos que no saben directamente qué van a hacer cuando suben al poder, no hay una creación de un marco político, sea tanto macro, micro, decir, bueno, quiero avanzar con esta política y gestión económica, financiera interna y esta idea política económica financiera externa. Y ahí termina todo. No hay política exterior tampoco. Claro. No funciona. Si no funciona de adentro, para afuera tampoco te va a creer la gente, no sos confiable. Exactamente. Bueno, Emilio, contame por dónde te pueden encontrar. Bueno, por la página medio oficial que se haya asociados, @gmail.com. Muchas gracias por las consultas y bueno, gracias con la gente que trabajamos y después Emi_Cialle en Instagram y Emilio Javier Cialle en Facebook. Bien, Emilio, muchísimas gracias y te vamos a invitar para la próxima. Gracias, Roberto. Un abrazo.